Buen día, vamos a explicar en esta ocasión lo que es el equilibrio de rotación. Pues también tiene su condición de equilibrio, la cual dice que un cuerpo está en equilibrio de rotación si la sumatoria de momentos aplicada sobre él es nula. ¿Qué significa la sumatoria de momentos? Pues primero vamos definiendo qué es el momento. El momento viene siendo una ecuación la cual se resuelve multiplicando fuerza, en este caso F, por brazo. Esta B de aquí, brazos, viene siendo como la distancia a la que se aplica una fuerza. Vamos viendo el ejemplo siguiente. Si yo tengo una tabla, por así decir, la cual tiene un clavo o algo y por ahí está sujetada, se transforma en un eje de rotación. Supongamos que si nosotros ejercemos un momento o una fuerza hacia abajo o hacia arriba, esta cosa va a tender a rotar. En este caso, vamos a aplicar una fuerza de 5 newtons a 1 metro de distancia, que es lo que indico aquí, del eje de rotación. ¿Cómo voy a calcular el momento? Momento simplemente va a ser 5 newtons, que es la fuerza, por el brazo o distancia a la que se encuentra aplicada la fuerza. Entonces sería 5 newtons por 1 metro y nos da como resultado lo siguiente. Entonces sería momento 5 newtons por 1 metro, esto es igual a 5 newtons por metro. Ahora bien, vamos a ubicar nosotros que si el giro que se produce al hacer esta fuerza, en este caso, es en sentido de las manecillas del reloj, nuestro momento es negativo, se le pone signo menos. Y si por el contrario gira en contra, valga la redundancia, de las manecillas del reloj, es positivo. En este caso, entonces, como gira como las manecillas o a favor de las manecillas, nuestro momento es negativo. Entonces, pues, pongo aquí lo que es el signo menos de que el momento es negativo, y aquí indicamos que cuando el giro es a favor de las manecillas del reloj, el momento siempre va a ser negativo, y si es en contra de las manecillas del reloj, el momento siempre va a ser positivo. Esta sería más o menos la explicación de manera muy rápida y sencilla de lo que es el equilibrio de rotación. Obviamente, al hablar de rotación siempre va a estar un objeto girando, y al momento de que esté girando, pues obviamente siempre va a haber un eje de rotación. Donde vamos a ubicar pues siempre que el brazo es la distancia. Por ejemplo, si yo aplicara la fuerza exactamente en el eje de rotación, ya sea hacia abajo, hacia arriba, o más adelante vamos a ver fuerzas inclinadas, pues vamos a ubicar que la fuerza seguiría, vamos suponiendo, siendo 5, pero la distancia hacia el mismo eje pues sería de 0. Entonces 5 por 0, 0, entonces el objeto no giraría. Entonces vamos a ubicar otros ejemplos un poco sencillos para mejorar la comprensión de este tema. Analicemos el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo una tabla, un algo, cualquier cosa, la cual esté sujeta a un eje de rotación, y le ponemos un objeto de 2 kilogramos. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues la fuerza de gravedad ejercida sobre este objeto va a tender a, o se va a ejercer hacia abajo. Al momento de que el objeto trate de caer, esta tabla, por así decirlo, por así llamarla, va a tender a girar. Entonces va a tratar de girar. Al momento de que gire, pues la piedra, por así decirlo, esta cosa, cae. Entonces, aquí, ¿cómo le hacemos para calcular el momento? Pues muy sencillo. Recordemos que momento es igual a fuerza por brazo. En este caso, el brazo es la distancia de 1.5 metros y la fuerza es la que ejerce este objeto. La fuerza sería la fuerza de gravedad. Recordemos entonces que fuerza de gravedad es igual a masa por gravedad, y que la letra G tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar esta F en fuerza de gravedad, y el resultado que nos dé lo vamos a multiplicar por la distancia. Entonces tenemos masa por gravedad sería 2 kilogramos por 9.8. Aquí me faltó agregar metros sobre segundo al cuadrado, una disculpa. Y nos da un resultado de 19.6 newtons. Entonces ya tengo la fuerza, ahora hay que multiplicar por el brazo, o sea, la distancia. Muy importante, hay que recordar que cuando estemos trabajando con fuerzas y distancias, pues tienen que estar en la misma unidad. Recuerden que la gravedad es metros sobre segundo al cuadrado, por lo tanto el brazo tiene que estar en la misma unidad, en este caso metros. Si yo tuviera aquí, no sé, a lo mejor 30 centímetros, esos 30 centímetros tendría que pasarlo a metros. Y hay que recordar que para transformar
En esta ocasión de centímetros a metros hay que dividirlo entre 100 para que nos dé el resultado en metros. Entonces vamos calculando ahora lo que es el momento. El momento sería entonces fuerza por brazo, o sea 19.6 newtons por 1.5 metros, y el resultado nos da 29.4 newton por metro. En este caso, si yo veo el objeto al momento de caer, la tabla va a tender a rotar de este modo, por lo tanto el sentido del giro es a favor de las manecillas del reloj, y yo a este de aquí entonces como resultado final le pongo un signo negativo, indicando que el momento que estamos asignando es negativo. Ahora bien, aquí estamos logrando, estamos llegando a la conclusión de que el momento total que se aplica a este objeto es de 29.4 newton metro negativos. Este objeto entonces, como nos indica lo que es la condición de equilibrio de rotación, no es o no hay en este caso equilibrio. ¿Por qué? Porque la sumatoria de momentos debe ser 0. En este caso tenemos prácticamente 30 de momento. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograr el equilibrio? Pues poner un objeto, en este caso, si quiero simplificar las cosas, un objeto de 2 kilogramos a 1.5 metros en sentido contrario. ¿Para qué? Para lograr el mismo valor. Pero ¿qué sucede si yo les digo, por así decirlo, que vamos a poner un objeto de masa diferente, o que yo tengo un objeto, vamos suponiendo, aquí lo voy a poner, esta cosa, vamos suponiendo que pesa 3 kilogramos. En este caso no lo puedo poner a 1.5 metros porque no es la misma masa. La pregunta sería, ¿a qué distancia debo colocar este objeto en este lado? ¿Por qué? Porque lo que quiero es que no gire para acá. Entonces lo pongo de este lado para lograr el equilibrio, o sea, para lograr un 29.4 negativo. En este caso, la solución es muy sencilla. Vamos checando lo siguiente. Si yo tengo ya definido que mi momento 1, que sería este, momento 1, es igual a 29.4 Nm negativos, la condición de equilibrio de rotación me dice que la sumatoria de todos los momentos debe ser igual a 0. Por lo tanto, ¿qué momento necesito? O sea, ¿qué momento 2 necesito para que 29.4 negativos más algo me dé 0? Pues obviamente necesito 29.4 newton metro, pero con sentido positivo. ¿Por qué? Porque es 29.4 menos 29.4, pues se eliminan y se hace 0. Aquí es donde voy a lograr lo que es la condición de equilibrio de rotación. Ahora, ¿qué datos tengo? Si me devuelvo a la fórmula, me dice que momento es igual a fuerza por brazo. Yo aquí ya sé qué momento necesito, entonces tengo este dato, momento. Y yo sé que con masa puedo calcular fuerza de gravedad. Por lo tanto, este de aquí, esta masa la transformo en fuerza, o sea, la multiplico por 9.8 y voy a tener momento y voy a tener fuerza. ¿Qué es lo que quedaría? Pues despejar el brazo o la distancia para saber en qué punto se debe de colocar o a qué distancia del eje de rotación. Entonces hacemos lo siguiente, multiplicamos la masa, que son 3 kilogramos, que es este objeto, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que viene siendo el valor de la gravedad, y nos da como resultado 29.4 newtons. Entonces ya tengo momento, ya tengo fuerza, lo único que me falta sería brazo. Vamos escribiendo la ecuación aquí abajo para que nos quede un poco más claro. Entonces, si la fórmula nos dice que momento es igual a fuerza por brazo, si yo pretendo despejar lo que es brazo, me quedaría de la siguiente manera. Brazo es igual a momento entre fuerza. ¿Por qué momento entre fuerza? Pues recordemos que si quiero despejar este de aquí, la fuerza está multiplicando, por lo tanto va a pasar dividiendo. Quiere decir que, como ya conozco estos dos valores, ya puedo saber cuál es el valor del brazo o la distancia a la que debo de colocar el objeto. Entonces tenemos que casualmente el momento que necesitamos o que tenemos es 29.4 entre lo que es la fuerza que nos dio también 29.4, pues hacemos la división, 29.4 newton metro, que es el momento, entre 29.4 newtons nos da un resultado de 1. Newton con newtons se elimina
y nos queda 1 metro. ¿Qué quiere decir? Que este objeto se va a colocar aproximadamente a 1 metro de distancia de lo que es el eje de rotación, y en este caso pues ya se lograría el equilibrio, o sea que el objeto no va a girar. Entonces los objetos quedarían de esta manera: lo que es el objeto de 2 kilos a 1.5 metros del eje de rotación, y el objeto de 3 kilogramos, que sería este, a 1 metro de distancia del eje de rotación. Entonces este lado de aquí, o este objeto, me genera un momento o un giro en este sentido de 29.4 negativos, pero este objeto de acá me genera un giro en contra de las manecillas del reloj, o sea positivo, del mismo valor. Entonces en este caso los dos objetos, o los dos giros más bien, los dos momentos tienden a hacerse cero, por lo tanto se cancela y el objeto pues no gira. ¿Por qué no gira? Porque inicialmente estaba en reposo. Pero ¿qué sucede si este objeto estuviese en movimiento desde inicio? Pues esta cosa vamos suponiendo que le añadiría más velocidad al giro. Y al momento de de poner este objeto acá, pues la velocidad que le aumenta, o el momento que aumenta, pues este se lo resta, entonces el objeto quedaría como si no tuviese nada y siguiera girando sin ningún problema. Ahora, lo único que hay que checar en este caso pues es ubicar si hay equilibrio. En este caso no lo había, y nosotros con este objeto de 3 kilogramos lo logramos. ¿Cómo? Pues utilizando la fórmula de momento es igual a fuerza por brazo. De aquí recuerden, si yo necesito la fuerza porque tengo el brazo y tengo el momento, pues simplemente despejo. Este está multiplicando, pasa dividiendo, o si necesito el brazo, cualquiera de los dos, pues están multiplicando, y el que sea pasaría dividiendo al momento. Entonces este sería el ejemplo. Ahorita vamos a checar otro ejemplo en donde venga una fuerza inclinada, y culminaríamos lo que es la explicación para pasar a lo que son los ejercicios que ustedes realizarían. Observemos el siguiente ejemplo. En este caso yo tengo una barra o algo. Este se supone que es el eje de rotación, y se aplica una fuerza de 10 newtons inclinada a 45 grados a 3 metros de distancia. Entonces tengo que encontrar cuál es la fuerza o cuál es el momento con el que este objeto gira. Aquí, pues por lógica, cuando nosotros estemos visualizando esto, el giro obviamente va a ser en este sentido. ¿Por qué? Pues porque el objeto va a tratar de girar hacia este lado, entonces la tablita o esta cosa va a tratar de levantarse de este extremo. Entonces el giro es en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto el momento que vamos a ubicar es positivo. Ahora, esta fuerza de aquí, recuerden que se denomina vector resultante y se divide en dos: una que es en X, que en este caso es hacia enfrente, y otra que es en Y, que en este caso sería hacia arriba. Aquí hay que ubicar que esas dos fuerzas, pues las dos no trabajan o no apoyan al giro. En este caso la fuerza X pues simplemente no afecta, y la fuerza Y es la que hace el trabajo, por así decirlo. Vamos a desglosar esto un poco para que lo vean más claro. Entonces, esta fuerza inclinada, que viene siendo esta, se descompone en dos: una fuerza Y que va hacia arriba y una fuerza X que viene hacia adelante. Esta fuerza X, como está exactamente ¿cómo se le puede decir?, en paralelo a lo que es el eje de rotación, o a lo que es la tabla, en este caso, lo que es pues la base, pues no afecta al giro. Simplemente este objeto trataría de jalarlo, trataría de trasladarlo, y esta fuerza que está aquí pues es la que sí trataría de hacer el giro. Entonces esta fuerza X queda descartada porque no nos afecta, y la que vamos a centrar nuestra atención es en la fuerza Y. Ahora hay que recordar que cuando tengo fuerza X y fuerza Y con lo que es la hipotenusa o el vector resultante de un ángulo, pues tratamos de despejarlas o de descomponerlas utilizando las funciones seno y coseno. Entonces hay que recordar, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, el vector X, fx, sería el cateto adyacente, sería el coseno. Entonces este es el que vamos a descartar y vamos a trabajar con este. ¿Qué es lo que vamos a ubicar o qué es lo que queremos? Nosotros queremos saber cuánto vale fy, o sea, cuánto vale el cateto opuesto. Por lo tanto vamos a despejar de esta fórmula. Entonces tenemos lo siguiente: fy es igual a cateto opuesto.
Si de este lado nosotros despejamos el cateto opuesto, la hipotenusa está dividiendo y pasa multiplicando. Entonces vamos a tener que cateto opuesto es igual a hipotenusa por seno del ángulo. Sustituyendo datos, la hipotenusa sería F y el ángulo sería 45 grados, que es lo que tenemos de este lado. Ahora vamos metiendo lo que son los valores para hacer el cálculo. Entonces tenemos que fuerza, en este caso 10 newtons, por el coseno de 45 grados nos da como resultado 7.07 newtons. En este caso ya tenemos la fuerza y pues utilizando lo que es la fuerza que ya tenemos y la distancia que es el brazo, podemos calcular el momento que se está aplicando en ese objeto. Entonces, actualizando datos, pues momento es igual a fuerza por brazo y nosotros tenemos que la fuerza es 7.07 newtons y que el brazo son 3 metros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hacer la multiplicación. Entonces, al momento de hacer la operación, pues 7.07, que es lo que me da la fuerza, por 3 metros, me da 21.21 newton metro. En este caso ya habíamos dicho que el signo positivo es porque gira en contra de las manecillas del reloj y pues el ejercicio en este caso quedaría concluido. Pero, ¿qué sucede si una vez que ya descubrí que este objeto está tratando de girar hacia arriba a esta tabla, por así decir, si yo les digo, ¿saben qué? Yo quiero poner un objeto a 1 metro de distancia y que ese objeto que está a 1 metro de distancia elimine al giro o a 1.5 metros o a 2 metros y lo que quisiera es lograr el equilibrio. Entonces, si yo digo, vamos suponiendo que quiero que el objeto esté a la mitad, o sea, a 1.5 metros del eje de rotación, ¿qué fuerza debo de agregar en ese punto para que el momento sea igual a 0 y se logre el equilibrio? Entonces, si yo digo que voy a agregar un objeto a 1.5 metros de distancia, más o menos aquí, sería mi brazo 2, o sea, este brazo ya está hecho, ahora vamos a necesitar este de aquí. Y el objeto lo vamos a colgar, entonces va hacia abajo. El giro nos representaría un giro, en este caso a favor de las manecillas, negativo. ¿Cuánto debe ser la fuerza que debo ejercer a esa distancia para que se eliminen estos 21.21 Nm? Pues la fórmula, utilizando la fórmula de momento, fuerza por brazo, pues yo voy a despejar fuerza. ¿Por qué? Porque ya conozco el brazo, aquí lo estoy asignando, y ya conozco el momento total que tengo hasta el momento. Entonces, para eliminar 21.21, ¿cuánto necesito? Pues 21.21 con signo negativo. Entonces, vamos a sustituir esos valores aquí en la fórmula. Entonces, sustituyendo los valores 21.21 Nm, que es el momento que ya tenemos, entre 1.5 metros, que es la distancia que yo pretendo colgar algo de este lado, pues hago la división y el resultado me da 14.14. En este caso newtons, ¿por qué? Porque metros con metros se eliminan. Y de esta manera, si yo cuelgo un objeto el cual ejerce una fuerza de 14.14 newtons a 1.5 metros, o sea, más o menos aquí, pues el objeto tiene que generar una fuerza de 14.14 ¿para qué? Para que haya equilibrio, o sea, se eliminen o que la sumatoria de momentos me dé igual a 0. Entonces, de esta manera sería otro ejemplo. Ya con lo que son fuerzas inclinadas, hay que recordar entonces que la que me va a generar el momento es la fuerza que sea perpendicular al plano que estemos usando. En este caso, mi plano es la base, es esta línea de aquí, y ¿quién es perpendicular? FY. Si por el contrario el objeto hubiese estado en vertical, ¿cuál sería una línea perpendicular? FX. Entonces hay que tomar en cuenta ese dato, se me había pasado decirlo en el video, que pues quien me va a generar el momento es una fuerza perpendicular al plano al cual estemos ubicando. Por el momento sería todo. Cualquier duda, pues quedo a sus órdenes.